Cada vez se profundiza más el foso en el que se metió la Unión Europea al seguir las instrucciones de Washington, incorporándose a la aplicación de sanciones contra Rusia, su más confiable y seguro proveedor de energía barata. De este modo, la economía de la zona euro ha sido duramente golpeada por sus torpes decisiones. En tal sentido, el país que soporta con mayor dureza las consecuencias de estas medidas es Alemania. De modo que Klaus Ernst, jefe del Comité sobre Energía y Protección del Clima de la Cámara Baja del Parlamento germano, señaló que es hora de abandonar las absurdas sanciones y volver a la normalidad con Rusia. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Después de años de sanciones económicas contra Rusia, acentuadas en los últimos tiempos, la Unión Europea no solo ha fracasado en doblegar al gigante eslavo, sino que ha sido víctima de las consecuencias de sus decisiones, lo que se conoce como el efecto boomerang. Es así como, mientras la zona euro se debilita, el gigante sancionado se fortalece. En tal sentido, Alemania, la nación más emblemática del viejo continente, considerada por muchos como la locomotora de Europa, ha visto derrumbarse su economía al seguir los dictados de Washington y pelearse con su mayor proveedor de energía barata. Hoy debe comprar el petróleo y el gas a precios especulativos, afectando severamente su crecimiento industrial. Esto ha hecho que sus productos pierdan competitividad en el mercado internacional y sus empresas deban emigrar a lugares más seguros. A raíz de ello, el jefe del Comité sobre Energía y Protección del Clima de la Cámara Baja del Parlamento alemán alza su voz junto a su bancada para exigir que se ponga fin a las incesantes sanciones contra los combustibles rusos. En tal sentido, el parlamentario señaló que Alemania necesita recibir más energía, incluida la de Rusia, para que baje la inflación en el país, añadiendo: las sanciones económicas nos perjudican más a nosotros que a Rusia. Por otra parte, hizo ver que estas medidas no han servido de nada, ya que el conflicto en Ucrania continúa y no parece tener futuro. Continuando con su disertación, Klaus Ernst, quien se supone conoce bien del tema, agregó que lo único que Alemania ha logrado, sumándose a las medidas impuestas por Washington, es una fuerte explosión de los precios de la energía, la estrepitosa caída de la producción industrial y una economía en contracción, siendo seriamente afectados por el conflicto. Esto sucede mientras Rusia registra un importante crecimiento económico, por lo que Ernst indicó: el gobierno alemán pone en peligro nuestra prosperidad, puntualizando que se requieren urgentes medidas para establecer negociaciones con Moscú, en lugar de seguir enviando recursos a Kiev y generando sanciones contra el gigante eslavo. Es así como el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, confirmó que su gobierno no puede continuar controlando la subida de los precios del gas y electricidad hasta marzo de 2024, un mal augurio para la población. En tal sentido, el Fondo Económico de Estabilización para los Precios de la Energía se cerrará el 31 de diciembre de este año. Además, Lindner indicó que es posible que el Ejecutivo no pueda intervenir en caso de un drástico aumento en el futuro. El funcionario dijo que no se puede predecir si la electricidad y el gas afectarán la viabilidad económica de la nación para el próximo año. Una declaración un tanto ambigua, pues ya la están afectando y no hay motivos para pensar que algo cambie. Por otra parte, el Ministerio de Finanzas alemán debió congelar las nuevas autorizaciones de gasto para este año, en respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegales las iniciativas de redireccionar dinero de fondos no utilizados. Por lo tanto, el gobierno no podrá reprogramar los 60.000 millones de euros destinados a la crisis sanitaria. En tal sentido, el Ejecutivo intentaba destinarlos a los programas energéticos y ecológicos para afrontar la situación. De acuerdo al Washington Post, Alemania
tendrá que tomar una decisión a corto plazo sobre su rumbo político y económico. El dilema es si sigue prestando ayuda a Ucrania o invierte más en su propia economía, dada la crisis por la que atraviesa. Por lo demás, no todo es tan firme como Olaf Scholz lo quiere hacer ver. Es así como en octubre se reportó que Alemania sigue comerciando el gas licuado ruso pese a las promesas de cortar todo tipo de lazos con Moscú. Esto tiene que ver con que el gobierno de Berlín podría derrumbarse si la situación se agrava. En tal sentido, Bloomberg precisa que el país europeo se ve obligado a hacerlo, dado que una posible ruptura del contrato por parte de la empresa nacionalista CFE GmbH, ex sucursal alemana del gigante ruso Gazprom, podría costarle a Berlín miles de millones de dólares y el gobierno alemán no está en condiciones de pagarlo. La compra de los combustibles rusos se disimula, ya que en un principio Moscú se los vende a la India, quien no está sujeta a ninguna sanción, y ésta los reenvía a Alemania cobrando una apreciable comisión. No obstante, Berlín está atada a esta modalidad, pues una vulneración del contrato de CFE con Gazprom sería muy costosa. Fuentes anónimas de Bloomberg señalaron que una situación como la descrita significa para los contribuyentes alemanes el pago de 10.600 millones de dólares, lo que superaría significativamente los fondos de rescate que el Ejecutivo alemán desembolsó el año pasado como parte de su plan para minimizar los efectos de la crisis energética. Según cálculos de Bloomberg, el acuerdo entre CFE y Gazprom está valorizado en 2.115 millones de dólares anuales. Bajo el contrato, la empresa alemana tiene que pagar por el gas ruso, aunque no tome posesión de las cargas. Por otra parte, si el comerciante no recoge el gas en el puerto de Yamal, Rusia puede venderlo en otros lugares. Esto significa que Moscú podría ganar dinero dos veces, primero por la venta del combustible y, en caso de no materializarse, por las posibles multas que deberá pagar CFE si no cumple con el contrato. De este modo, es el gigante eslavo quien tiene agarrado por las barbas a Alemania y con ella a buena parte de Europa, por lo que las apariencias engañan. Mientras tanto, la nación eslava ha aumentado la venta de sus hidrocarburos a otros países. En el caso del gigante asiático, Moscú aumentará el suministro de gas a China con un nuevo ducto que vendrá desde el lejano oriente. El director ejecutivo de Gazprom, Alexei Miller, destacó que los envíos comenzarán a más tardar en el 2027. El gasoducto Fuerza de Siberia transportará 10.000 millones de metros cúbicos de gas que se sumarán a los 38.000 millones que le venden actualmente a China. Estos suministros pueden alcanzar y superar los niveles que se enviaban a Europa y todavía se deberán sumar los cargamentos entregados a otros países como la India. Es así como Rusia duplicó entre abril y septiembre de este año las ventas de petróleo a Nueva Delhi. Dicha nación está considerada como el tercer mayor importador y consumidor de hidrocarburos del mundo. Durante esos 6 meses, el subcontinente asiático compró a Moscú 1,76 millones de barriles diarios, lo que supone más del doble de lo anterior. De modo que Rusia mejoró su previsión de crecimiento para el 2023 hasta el 2,8% y se espera que en 2024 alcance un 2,3%. De igual modo, la tasa de desempleo cayó al 3,1%, siendo un récord en la historia de la nación. En tal sentido, el FMI y el Banco Mundial debieron reconocer que Moscú resistió las sanciones mejor de lo esperado. Por su parte, millones de personas están sufriendo las consecuencias de una fuerte crisis en Alemania. Para los expertos, es una situación asombrosa. En uno de los países más ricos del mundo, 10 millones de personas aseguran que no pueden permitirse una comida balanceada de manera regular y deben sobrevivir con poco. Una estadística publicada a petición del Parlamento reveló que el 11% de los alemanes son demasiado pobres para poder comer un plato de carne, pollo, pescado o su equivalente vegetariano cada 2 días. El problema es aún más agudo para los padres solteros.
mientras los adultos mayores sufren las peores consecuencias de la crisis. En los primeros 3 meses de este año, 684,000 pensionados dependieron de la ayuda básica para poder subsistir, 90,000 más que el año pasado. El riesgo de pobreza define a las personas que ganan el 60% de los ingresos medios, lo que incluye a 13 millones de personas, cifra que está creciendo dado el deterioro del nivel de vida y la falta de empleos. Para Alemania, el presente económico y sobre todo el futuro son desalentadores. La razón de la difícil situación que vive está en la falta de la energía barata que durante décadas le permitió alcanzar un alto desarrollo económico. Hoy Berlín aparece derrotada ante el pujante crecimiento de Moscú. ¿Rectificará en su errada política? Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.